¿A cuánto de nosotros nos ha pasado que llega el verano y estamos con el sobrepeso o estamos porque demasiado en el invierno queremos el café caliente, el chocolatito y todo calentito y lo volvemos a repetir? Por eso aquí está el doctor Miguel Zapata Rojas. Él es médico cirujano y vamos a hablar con él sobre esas recomendaciones de ropa, cómo vestirnos, cómo nos debemos abrigar en el invierno para no sobrecargarnos y qué alimentación es la adecuada para nuestros niños en temporada de invierno. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Frida. Un gran saludo para ti y para todo el público que te sigue. Muchísimas gracias. Estamos en temporada de invierno y la gran pregunta es, pues, ¿cómo nos podemos abrigar en este clima tan terrible? Mire, la posibilidad de abrigarse está en función de la necesidad de abrigo, es decir, de la intensidad del frío que tenemos, y eso es algo variable, depende de varios factores. Por ejemplo, los bebés cuando recién nacen, debemos recordar que ellos antes del parto han estado en un lugar, en el útero, en un lugar oscuro, húmedo, pequeño y sin ropa, y de pronto nacen y salen a un lugar muy amplio, con mucha luz, están secos y además están vestidos. En ese proceso, en ese cambio, el cuerpo debe adaptarse y se recomienda en esa primera semana de edad que el niño pueda tener pues algunas manoplas, algún gorrito que no sea utilizado por mucho tiempo. Después de la semana ya el niño se adapta a la nueva realidad y comienzan a funcionar algunos mecanismos propios de calefacción, como son el metabolismo rápido y la grasa parda. La grasa parda es una grasa oscura que tenemos todos cuando nacemos y que nos dura más o menos 3 meses y nos protege del frío, es decir, que evita que el calor se difumine, y ese calor que los niños producen es un calor muy amplio porque el niño tiene un gran metabolismo, es decir, la maquinaria de su cuerpo funciona muy rápido y ese funcionamiento genera calor. Por eso los niños suelen ser más calurosos que los adultos y suelen no necesitar tanto abrigo como sí lo que necesitamos los adultos. Lo que pasa es que a nosotros nos es difícil ponernos en el lugar de los niños, y cuando nosotros sentimos frío creemos que los niños también lo necesitan, sienten el frío y también necesitan abrigarse, y la verdad es que no es cierto. El niño, como todo niño inteligente, sabe que cuando tiene frío tiene que abrigar, y si no se abriga es porque no lo tiene. Entonces hay que respetar también las condiciones del niño, ¿no? De pronto no quiere abrigarse tanto, pues su metabolismo es tan amplio, su grasa parda todavía está presente, y eso hace que se pueda proteger mucho mejor del frío. Sabemos pues entonces que los niños no necesariamente sienten la misma temperatura que nosotros sentimos, ¿no? Pero los adultos, en este tema de los adultos, ¿cómo debemos abrigarnos? Porque a veces nos sorprendemos de ver a los más pequeñitos que como que ellos vienen abrigados, se sacan la casaca y quieren estar así en politos cortos mientras que el adulto lo mira y está de frío, ¿no? Mire, la temperatura que nosotros guardamos está en función principalmente de 2 elementos. Uno, la capacidad para producir calor, y la segunda, la capacidad para evitar que ese calor se vaya, es decir, para almacenar el calor. La capacidad para producir calor está producida por el metabolismo, es decir, cómo funciona, la velocidad a la que funciona nuestro cuerpo genera calor. Un niño, por ejemplo, pesa 3 kilos y termina pesando 9 al año de edad. Imagínese que usted pesa 60 kilos y en un año llega a pesar 180. O sea, ¿qué tendríamos que comer para pesar 180 en un año? Es algo sorprendente, pero el niño lo hace. O sea, imagínate la velocidad con la que su metabolismo avanza para poder triplicarse en un año. Entonces el niño produce una gran cantidad de calor. Y además durante los 3 primeros meses tiene una capa grasa de color parda que evita que el calor se vaya. Por eso es que los niños no suelen tener frío. En cambio, en el otro extremo de la edad, es decir, en la vejez, ya no hay un gran metabolismo, más bien el metabolismo es lento, entonces producimos menos calor, nosotros ya no tenemos la grasa parda y ahí requerimos un mayor abrigo para estar con un mejor confort. Y en el adulto obviamente depende de otros factores, por ejemplo, depende de toda sensación
depende de los sensores que tenemos, pero también depende del gusto de cada persona. Hay gente que le gusta el frío, y hay gente que no tolera el frío y prefiere el calor, es decir, depende mucho del gusto, pero el abrigo es relativo, ¿no? Mientras más joven eres, se supone que menos frío tienes, porque tu metabolismo es mayor, en el caso del adolescente, por ejemplo, ¿no? Y si es un anciano, de todos modos, va a tener dificultad para poder calentar las zonas más extremas de su cuerpo, como son los pies, las manos y la punta de la nariz, que suele estar fría, ¿no? También imagino depende de si estás sentado, ¿no? Si estás en movimiento, también todo eso genera un calor en el cuerpo, ¿no? El abrigarse... Claro, ajá, el sí. movimiento genera metabolismo. Claro. ¿El abrigarse en invierno nos previene de algunas enfermedades? Mira, eso es una pregunta clásica, ¿no? Es decir, abrígate porque te vas a resfriar. Es la palabra que normalmente utilizan nuestras mamás, que nos lo hemos utilizado a veces nosotros también. La verdad es que el frío no favorece a ningún virus, ni a ninguna bacteria. Lo que pasa es que el frío disminuye nuestra capacidad para defendernos. Nosotros tenemos en el aparato respiratorio unos pelitos que se llaman cilios, es el nombre científico de cilios. Estos cilios lo que hacen es empujan todo aquello que ingresa por la nariz y por el aparato respiratorio lo empujan hacia afuera. Son cilios que se mueven así, ¿ok? Esos cilios con el frío se mueven menos. Al moverse menos, favorecen el ingreso de las bacterias que siempre están en el medio ambiente, pero que esta vez logran ingresar hasta zonas más avanzadas del aparato respiratorio. Por eso hay más infecciones respiratorias en el invierno, pero no es porque los virus se favorezcan, es porque nosotros nos desfavorecemos a través de la disminución de la temperatura. Obviamente abrigarnos no va a evitar que nos contagiemos frente a otras personas que están estornudando o tosiendo, pero los buenos hábitos de alimentación, los buenos hábitos de higiene y de abrigo, pues nos van a ayudar, ¿no? Pero no solamente, el tema de abrigarse el cuerpo es un tema de confort. Lo que hay que taparse es el rostro, ¿no? Como se hace, muchas veces lo podemos ver en las películas de otros países. Y algo que nosotros tenemos muy poca costumbre de abrigarnos, la nariz, ¿no? Uh-huh. Con el tema de la alimentación, ¿debe cambiar en el invierno? Básicamente no hay ninguna razón para que cambie, una razón estricta para que cambie. Ni siquiera el hecho del consumo de grandes cantidades de cítricos, como se puede pensar que puedan proteger. Lo que pasa es que el tema de los cítricos y de algunos alimentos entran a la categoría del cuidado que debemos tener con nuestra salud en general. Evidentemente, una persona más sana, que come mejor, que hace deporte, que se abriga adecuadamente, tendrá mejores posibilidades de enfrentar un resfriado, ¿no? Pero no hay necesariamente que hacer un gran cambio. Lo que sí puede haber es una diferencia entre la producción de calor de algunos alimentos, ¿no? Eso sí. Ahora, ¿por qué será que en verano como que las sopas no nos apetecen mucho, pero de pronto en invierno todos estamos con ganas de, por ejemplo, consumir un caldo de gallina y consumir más sopas? Entonces, ¿hay alimentos que dan más calor que otros? Sí nos dan, pero no, obviamente si comes un alimento caliente te va a dar más calor, pero no me refiero al tema del calor del producto, o sea, del calor del producto que te sirve, sino de la capacidad calórica del compuesto. Por ejemplo, las carnes dan más calor que los vegetales. Es decir, si tú vas a comer algo, independientemente si lo comes caliente o frío, si vas a comer algo que te produce calor, debe tener proteína vegetal. Es decir, estamos hablando de carne de res, carne de chancho, carne de pollo, carne de pescado, carne de papita, huevos, leche, derivados de los animales. Todo aquello derivado de los animales produce más calor que un vegetal. Y dentro de los vegetales, los alimentos que tienen menos agua producen una mayor capacidad calórica. Por ejemplo, las menestras. Nosotros todos sabemos que las menestras están secas y por eso es que las remojamos desde la noche anterior para poder cocinarlas al día siguiente. Entonces, las menestras dan más calor que, digamos, una zanahoria, una papa que tiene más agua, ¿no es cierto? Igual en el caso de la fruta, ¿no? Las pasas dan más calor que la misma fruta en su estado digamos, en su estado normal, aunque no están secas, ¿no es cierto?
Esa es la diferencia que hay. Ahora, claro, si tomamos cosas calientes, nos vamos a sentir más confortables, ¿no? Doctor, ¿y el sueño? Porque a veces uno dice, hace frío y qué difícil es levantarse en las mañanas, como que tiene más sueño o nos da tanto frío, nos abrigamos tanto que al final uno dice, ¡ah!, empiezo a tener como que esa sensación de sueño. ¿Tiene una relación? Básicamente las personas suelen dormir lo que necesitan, ¿ok? Hay algunas condiciones en las cuales uno no puede dormir, generalmente son condiciones temporales. Pero el sueño es un hábito que uno debe cultivar, sí, y que no todo el mundo necesita en la misma cantidad. Hay personas que duermen muy poco, hay personas que duermen mucho y ambas se pueden sentir confortables con el tiempo que duermen. Es decir, si tú haces dormir a una persona que está acostumbrada a dormir poco y la quieres obligar a dormir más, no se va a sentir bien. No se va a sentir, y si hay una persona que duerme 8 horas y la quieres hacer dormir 6 o 5, pues no se va a sentir bien tampoco. Entonces la necesidad de sueño es una necesidad personal. Obviamente habrá límites, ¿no es cierto? Habrá límites, pero no es algo que, no hay una cantidad de horas exacta que yo pueda decir esto es saludable, esto no es saludable. Y si la cantidad de horas que duermes no es saludable para ti, evidentemente entra en la categoría de los elementos que están en contra de una buena salud. Es decir, así como alimentarse mal, como hidratarse mal, como dormir mal, evidentemente son condiciones desfavorables para enfrentar cualquier enfermedad, cualquier infección, cualquier contagio. Claro, pero el frío no es que provoca sueño. Y puede haber el mayor deseo de quedarse en la cama porque es un lugar caliente. Okay. Bueno, eso sí. Ok, doctor, no queremos agradecerle por las orientaciones, segundos para que se pueda despedir. Muchas gracias por la invitación, estar nuevamente en tu programa y gracias al público que te sigue, que te escucha y felicitarte por el gran trabajo que haces respecto a la salud y a la educación en la televisión. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros, queridos amigos, nos vamos a una pausa comercial y retornamos.